Yo soy la bichota francesa. En este video te voy a mostrar qué puedes hacer un día en Medellín gastando poco y sin pagar ningún tour. Medellín es una de las ciudades más populares de Colombia, no solo por el pasado oscuro de la época de Pablo Escobar, sino porque actualmente artistas como Karol G, Maluma, J Balvin y Feid se han dado en la tarea de ponerla en la órbita musical, nombrando en sus canciones los sitios populares que ahora todo el mundo quiere visitar. Mi día comienza desde la popular zona de Poblado, que conjuntamente con la de Los Laureles son las que más te van a aparecer a la hora de buscar un alojamiento en la ciudad. Puedes reservar en la plataforma que tú quieras, pero yo voy a decidir en esta oportunidad reservar por Airbnb, donde puedo alojarme en una casa de familia y pagué este precio por noche. Vengo caminando desde Provenza, caminé derechito por toda la calle porque vamos a buscar lo que es el metro, específicamente la estación de tren El Poblado y bajarnos en la estación Berrío. Movilizarse por este sistema de transporte es la manera más económica de conocer la ciudad. Así que bueno, compramos una tarjeta que tiene un costo de 10.000 pesos y lo recargamos con 10.000 pesos más para ir y venir. Entonces vamos a ir al Parque de Botero y después vamos a la Tumba de la Presa. Nos bajamos en la plaza Berrío, nos bajamos en la estación Berrío, nos vinimos a la plaza de Botero preguntando, llegamos aquí rápidamente, tienes que caminar rápido porque es como un mercado público o algo así y es bastante congestionado. Aquí atrás hay un sitio que es el Palacio de la Cultura que ya vamos a entrar y estas son las esculturas de Botero. Leímos mucho que teníamos que estar pendientes, con mucha precaución porque estamos en pleno centro, pero bueno, ya después de haber caminado Sao Paulo, haber caminado Río de Janeiro y Caracas, creo que por aquí ya estamos curados. Este es uno de los lugares icónicos de Medellín, porque aquí se encuentran 23 esculturas de bronce del maestro Fernando Botero. Y si no sabes quién es Botero, porque no eres de Colombia, te explico rápidamente que fue un artista, pintor, escultor nacido aquí en Medellín, que es reconocido por sus personajes de forma redonda y voluptuosa. Si estás aquí, puedes aprovechar de entrar al Museo de Botero, que tiene un costo adicional. Te lo voy a dejar en pantalla y justamente al frente están las letras que dicen Medellín. Y si estás aquí, no puedes dejar de tomarte una fotografía porque es un lugar obligado. Cuando llegué, le dije que había un edificio de cuadrito que estaba ahí atrás. Bueno, ese edificio que hace que en la Plaza Botero sea más llamativa es el Palacio de la Cultura. Pero en el pasado funcionó como la gobernación de Antioquia y vamos a entrar. Y bueno, este edificio, aparte de ser un museo, también tiene salones, tiene para danzas y arriba tiene un mirador. Y lo más importante, si estás aquí en el centro, es que tiene unos baños bastante limpios que lo puedes utilizar. El costo es gratis, puedes ingresar, solamente presentas tu cédula, tu pasaporte, toman las fotos y para arriba. Un dato muy importante que te voy a dar porque no todo es color de rosa, y es que debido a la cantidad de denuncias y hurtos, la policía tuvo que cercar todo el lugar para darle un poquito de tranquilidad a los turistas. Pero aún así debes estar muy pendiente y precavido cuando salgas, porque cuando sales del perímetro hay muchos vendedores ambulantes. Pero nosotros vamos a seguir nuestra próxima parada, que es... Oficialmente me encuentro en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Estas famosas escaleras mecánicas son las que te dan la bienvenida a este lugar que es extremadamente famoso, pero para llegar aquí te lo voy a explicar de la siguiente manera. Bueno, me vine caminando desde la otra estación de Botero hasta esta que ustedes pueden ver ahí. Esta estación se llama San Antonio. Van a subir un piso más para buscar los trenes que van a la estación San Javier. Si no eres atrevido como yo, desde la estación Berrío, que es donde está la Plaza de Botero, puedes tomar el tren por una estación nomás y tardas unos 2 minutos en llegar a la estación San Antonio para tomar rumbo a la estación San Javier. Bueno, esa es la última estación. De ahí subes las escaleras y vas a ir a buscar este sitio. Bueno, ese recorrido que acabamos de hacer fue únicamente para ver cómo se ve Medellín desde la parte de arriba, pero si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan, no hay ningún tipo de problema. Es opcional, igual no tienen que pagar absolutamente nada con el mismo ticket.
del tren. Ustedes se pueden montar en el teleférico hasta la última estación o hasta donde ustedes quieran. Una vez te bajes de la estación del metro, vas a encontrar muchos guías en la puerta. Ellos te van a vender el servicio para llevarte por todos los lugares emblemáticos y aquí, pero si no quieres puedes tomar estos buses que son los verdes, están justamente ahí en la puerta y tienen un costo de 1.700 pesos. Lo puedes pagar con una tarjetita, pero si no tienes la tarjeta le das el efectivo y ellos pasan su propia tarjeta. A ver, la Comuna 13 es un lugar emblemático. Medellín consta de 16 comunas que en otros países nosotros la conocemos como barrio o favela. Durante los años 80 y 90 esta fue una de las comunas más peligrosas de todas porque estaba controlada por las pandillas, las guerrillas, el narcotráfico, mayormente controlado por el cartel de Medellín bajo el mando del archiconocido Pablo Escobar Gaviria, que de hecho conjuntamente con Karol G y él son las imágenes que más vamos a ver en todos los souvenirs que podemos encontrar aquí en este lugar. Desde hace unos años para acá la comuna dio un vuelco total y ahorita es uno de los principales atractivos turísticos que tiene Medellín y uno de los principales que tiene también Colombia. Una de las cosas que más se destaca en este lugar son los grafitis. Y es que desde que entran te dicen que las paredes hablan. Todas sus obras son parte de la historia de lo que pasó aquí. Sobre todo te hablan de una operación que se llamó Orión, donde se intervino militarmente en la Comuna 13 y murieron muchísimas personas. Pero vamos a hablar de la parte positiva en este video. A medida que vayas entrando más y más y más, el arte urbano se va apoderando del lugar y nos podemos encontrar cosas magníficas como estas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when a ver, público, ojo, no corras, que lo que viene es muy... Bueno, parte de los atractivos que encuentras acá en este lugar, esas personas estaban bailando ahí, después que bailan pasan pidiendo una colaboración de todas las personas que lo estaban viendo. Y bueno, ahí lo voy a etiquetar en el Instagram y no puede faltar al estilo Karol G. Yo soy la bichota princesa. En Lady Peina. Varían los precios según el diseño peinado que quieras. Bueno, ya es el momento de almorzar. Conseguimos almuerzo. Aquí venden almuerzo de todo tipo. Conseguimos un almuerzo desde 15.000 pesos. Que nosotros pedimos una bandeja paisa, una mini bandeja paisa que cuesta 20.000 pesos, algo así como $5 aproximadamente. Que la comida estaba tan sabrosa y yo dije, ¿por qué ese sabor? Claro, es que lo están cocinando a leña. Mire, como lo están cocinando a leña, por eso es que el sabor es distinto. Quitando las tajadas, todo lo hacemos con leña. Todo lo hacen con leña. No, todo sabroso, muy casero. Ah, bueno, señor. Gracias. Me alegro Chao. que le haya gustado. Ah, bueno, ¿viste? Ah, con razón. Estaba tan sabroso. Gracias, gracias. Chao. Chao. Bueno, vamos a comernos un helado aquí. Tuvo Luisito también. Tuvo Karol G. Bueno, entonces nosotros también, porque no vamos a comernos un heladito acá. ¿Cuánto es el costo del helado? 4.000 pesitos. ¿Cuántos helados vendes al día? Es dependiendo de las temporadas, hay días que son entre 600, 700, temporadas altas son más de 1000 en un día.
Y miren la cantidad de gente que podemos encontrar acá en la comuna 13. Mira, no se puede caminar de la cantidad de turistas que hay acá. Y es día de semana. Mira todo esto para poderse tomar una foto, lo complicado que es. Ya son las 4 de la tarde y esto sigue full. Pues sí, aquí caben todos caben acá en la comuna 13. El pueblito paisa de Medellín es uno de los sitios más visitados de la ciudad, que combina los tres elementos que todo turista ama. Primero, la tradición antioqueña, que se refleja en las artesanías, la gastronomía y la arquitectura de todo este lugar. Bueno, para llegar al pueblito paisa puedes llegar en metro, como llegamos nosotros, por la estación Exposiciones, y desde este punto puedes caminar alrededor de unos 10 minutos por la avenida 33, dirección occidente. Ahí vas a encontrar un letrero que dice desvío al Cerro Nutivar. Preguntamos, lo bueno del metro de Medellín es que tiene guías educativos en todas las estaciones y te explican dónde puedes ir. Ahí te dicen las escaleras que tienes que bajar y en 15 minutos, ciertamente 15 minutos caminamos desde la estación hasta aquí, hasta la entrada de este parque. No, más escaleras, no. No quiero saber más nada de escaleras. Después de esas 700 escaleras de Guatapé, ya no quiero saber más nada de subir. Me dio taquicardia la última vez. Es un lugar muy pintoresco porque asemeja cómo son las casas en realidad en todos los pueblos de aquí de Antioquia. Puedes comerte un helado, puedes comerte dulces, puedes llevarte artesanía si no lograste comprarla en otro lugar. Y la mejor hora que yo te recomiendo es ahorita, al finalizar la tarde, después de las 5 de la tarde que ha bajado el sol. Yo te lo recomiendo, aparte que puedes ver el atardecer desde la parte de arriba. Vas a finalizar tu día de manera grandiosa acá en la ciudad de Medellín. Saludos a Barranquilla, lo hago de corazón. Y a la gente bonita, la casa de la selección. Bienvenido a Medellín, que en Navidad está hermosa. Esto es como el carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Saludo pa' Barranquilla, una ciudad muy hermosa, conocida en todo el mundo como la linda arenosa. Sea usted bienvenido a la eterna primavera, es la ciudad de Shakira, la linda barranquillera. Una de las cosas que yo no le he comentado es que parte de los materiales que se usaron aquí para hacer el pueblito paisa provienen de lo que era antiguamente el pueblo del Peñol, aquel lugar que fue inundado para hacer el embalse que ya visitamos y que lo puedes ver en el video anterior, que te lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios. El pueblito paisa está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y no tiene ningún costo la entrada. Puedes recorrer todo el pueblito por los senderos ecológicos. También puedes entrar al museo, que sí tienes que pagar un costo adicional. Yo por la hora no pude entrar, pero si ustedes están acá temprano pueden hacerlo, aparte de tomarse fotografías y comerse una bandeja paisa, que es uno de los platos atractivos o más emblemáticos que hay aquí en este lugar. Bueno, si no eres tan aventurero como yo, que le gusta andar en metro y en transporte público, también tienes la opción de tomar un taxi o un vehículo en cualquiera de las aplicaciones que pueden ver ahí en pantalla, que te pueda subir y adicionalmente lo pides nuevamente para volver a bajar. Y desde aquí, desde el pueblito paisa, me despido de este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva muchísimo toda la información que le di de cómo viajar a la ciudad de Medellín con poco presupuesto. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y escríbeme un comentario. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.